Bienvenidos a este segundo encuentro, esta segunda edición de Kairos, un tiempo de Dios con Dios. Mi nombre es Teresa Coronel, pero yo quiero ya ser Tere para ustedes. Tere, estamos en familia, estamos como amigos. Y cada semana venimos desde FM Popular 105.5, venimos a traer una palabra, un mensaje, instrucciones, coordenadas de parte de Dios. Venimos con un mensaje en tiempos quizás oportunos, quizás adecuados, en el tiempo justo. Kairos significa eso, significa el tiempo justo. Y hoy hablábamos con la producción y yo le adelantaba la palabra que íbamos a traer hoy. Y yo dije una palabra de victoria, una palabra de victoria. Y cuando uno habla de la palabra victoria, uno empieza por el final, ¿no? Dice, wow, se imagina el festejo, el gozo, la alegría, la llegada. Pero cuando hablamos de la victoria de parte de Dios, estamos hablando de felicidad, de alegría, de gozo, pero también de otras tantas cosas que tenemos que tener en cuenta. Por eso el programa de hoy le pusimos no es lo que ves, sino lo que viene. Y estuve un tiempo largo, un rato largo pensando qué nombre le podíamos poner de impacto para poder sintetizar lo que significan las victorias de Dios y los tiempos que encierran las victorias de Dios. Y quizás sabes de esta historia, vamos a resumirla un poquito nada más. La vas a encontrar en Josué, en el libro de Josué, capítulo 6, los muros de Jericó. Los muros de Jericó. Y quizás recuerdan, o si no, lo conversamos muy, muy chiquitito, así resumidamente, que el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, tenía una promesa de la tierra, de la tierra prometida, ¿no? Se acuerdan, junto con Moisés, saliendo con ese liderazgo desde Egipto y queriendo llegar a la tierra prometida. La llegada a la tierra prometida se demoró 40 años. En el medio, toda una historia. Yo hoy pensaba, ¿no? Esa demora en el desierto significó un cambio de mentalidad. 40 años le llevó a un pueblo cambiar la mentalidad, un cambio generacional. Pensé también un cambio de liderazgo, porque salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés y llegaron a la tierra prometida con Josué. Pero ni hablemos de esos 40 años en el desierto con la presencia del Señor, ¿no? Dice la palabra, con un remolino de viento, de tierra alrededor del pueblo caminaba, y por las noches ese fuego, ¿no? Vivían ellos en una presencia continua con el Señor. No, dice la palabra que no se le gastaban las ropas. Y nunca le faltó alimento y nunca le faltó comida, a tal punto que, bueno, el maná caía del cielo. Y cuando estaba leyendo las caídas del muro de Jericó, yo veía que ya porque Jericó fue una ciudad estratégica para la llegada a Canaán. Estaba justo antes de llegar a Canaán. Tenían que tomar esa ciudad, el pueblo hebreo, para llegar a Canaán. Pero ya antes, yo leía, el pueblo ya estaba como disfrutando de la tierra prometida. Es como que ya estaba pisando de alguna manera esa tierra, porque ya el maná ya no caía del cielo, porque ya se estaban alimentando de los frutos de la tierra. Era una tierra muy fértil que producía mucho, y el pueblo ya estaba trabajando, estaba produciendo, estaban disfrutando de ese tiempo de prosperidad.
y seguían también bajo la gloria y la presencia de Dios. Con Moisés hubo un mar rojo que se abrió de par en par. Con Josué estuvo el río Jordán que se secó para que el pueblo hebreo pase y se prepare para atravesar Jericó y llegar a Canaán. Pero acá me quiero detener y acá le vamos a dar forma a no es lo que ves, sino es lo que viene. Porque esta intro era para que nos coloquemos y visualicemos que el pueblo hebreo, después de 40 años de caminar, después de 40 años de desierto, que si ustedes recuerdan, la palabra lo cuenta, Canaán estaba muy cerca de donde ellos salieron de Egipto, pero sin embargo, la llegada era mucho más rápida, mucho más corta, pero sin embargo, las decisiones que se tomaron, el carácter, la mentalidad del pueblo hebreo hizo que ese desierto se prolongara y fueran 40 años de camino. Pero yo quiero posicionarme en ese lugar. Ya estaban ahí, cerca de la tierra prometida, a punto de abrazar ese lugar de promesa de parte de Dios. Pero estaba Jericó, esta ciudad, dice la palabra, amurallada, ¿no? Y se sabe que era una muralla impenetrable, fortificada. Era muy imponente la ciudad, y entonces no sabían cómo iban a atravesar esa ciudad, cómo la iban a tomar. Pero el liderazgo del pueblo hebreo se guiaba con instrucciones precisas de parte de Dios, así como kairos, con coordenadas exactas. Y entonces allí estaba Josué, no solamente el líder, un líder espiritual, un líder que venía con una unción como la de Moisés, pero también un hombre estratégico, era un hombre de guerra. Y entonces el Señor le da instrucciones para llegar a Jericó. Y escuchen bien, les dice el Señor, ¿no? Les pide que rodeen a la ciudad durante 7 días, pero comienza con 6 días. 6 días, una sola vez alrededor de la ciudad. Y le da instrucciones para rodear la ciudad. Les dice, primero los hombres de guerra, una cosa así, ¿no? Primero los hombres de guerra, luego los sacerdotes con una especie eran instrumentos, ¿no? Unos cuernos de bocina, eran unos instrumentos de aquella época, y por detrás el arca de la presencia del Señor, el arca del pacto. Durante 6 días, una vez por día, tenían que rodear la ciudad haciendo sonar ese instrumento, ¿no? Esa especie de bocina. Y al 7º día tenían que hacer lo mismo 7 veces, y en la 7ª vez el pueblo tenía que gritar a unísono, todos juntos. Y las murallas del pueblo, de la ciudad, se iban a caer. De hecho, se cayeron. El pueblo hizo tal cual Josué bajó esas instrucciones de parte de Dios, se hizo así. Las murallas se cayeron, Jericó quedó primero sitiada, luego tomada, y bueno, la historia ya un poco la conocemos. Pero esto es lo que hoy venimos a traer de parte de Dios. No es lo que ves, sino lo que viene. Hay una instrucción precisa de parte de Dios de cómo rodear la ciudad. Josué era un hombre de guerra. Josué sabía lo que era batallar, lo que era el conflicto, es decir, la batalla, la guerra, lo que se debía hacer en el medio del conflicto. Sin embargo, delante de Dios, él no era nada. No era un hombre de guerra, no era un hombre sabio, no era un hombre preparado. Delante de Dios era simplemente su instrumento. Y por eso obedeció tal cual la instrucción de Dios.
cómo debían marchar, qué debían hacer en los tiempos prefijados por el cielo. Y yo pensaba hoy en el orden de esa caravana, ¿no? Guerreros adelante, sacerdotes en el medio, arca de pacto al final, y la imposibilidad delante del pueblo hebreo que era esta ciudad, ¿no? Este fuerte, y luego la tierra prometida. ¿Cuántas veces en nuestras vidas quizás te está pasando? ¿Cuántas veces, o quizás te está aconteciendo en tu vida, que delante tuyo hay un tremendo desafío? Quizás un tremendo obstáculo en dimensiones gigantes, así como Jericó. Y yo pensaba hoy cuántas veces en las familias, cuántas veces nos toca o les toca o te toca ir al frente, ¿no? Ir a tomar en el espíritu aquella oposición, aquel desafío, aquel paso necesario para llegar a los guerreros, las personas de guerra. La unción de guerra es lo que muchas veces el Señor coloca en algunas personas para que puedan ir delante, haciendo brecha, abriendo camino. Porque los guerreros son los que van por delante y muchas veces son los que atajan, los que atacan, los que defienden, los que están, no en la retaguardia, sino los que van delante. La brecha es un lugar estratégico para las bendiciones de parte de Dios, para las nuevas generaciones, para tu casa, para los nuestros. Pero la brecha es un lugar donde el costo muchas veces es alto, el que se paga por estar allí. Donde vamos con la oración, donde vamos con la intercesión, donde vamos con nuestras emociones, donde vamos con el espíritu, con el corazón, nos vamos completas a la brecha. El costo muchas veces es caro. Y solo la unción de guerra que Dios puede colocar en vos, que Dios puede colocar en algunas personas, es necesario para poder sostenerse en la brecha hasta el final. Delante iban los guerreros, los sacerdotes con la bocina, con ese instrumento, que este cuerno que se usaba como una especie de instrumento que salía como un sonido, era el que se usaba en ese tiempo para todo lo que tenía que ver mensajes de parte de Dios. Si el sonido era largo, extenso, se llamaba a algo en especial, si de acuerdo a cómo sonara, se hablaba de algo en especial que tenía que ver con Dios. El sonido era cada vez que se pegaba la vuelta a la ciudad durante esos 7 días. Dios estaba ahí, estaba siendo anunciado, iba en el medio del pueblo a través de esa bocina. Era algo que no se podía evitar descifrar porque era obvio, era lógico. Dios estaba en el medio, estaba allí, era anunciado. Y el arca del pacto detrás. Y a mí esto me llamó la atención. Y este mensaje lo abracé. Por eso no es lo que ves, sino lo que viene. Porque cuando el pueblo hebreo cruzó el río Jordán, el arca del pacto estuvo en el medio. Y dice las escrituras que hasta que el pueblo no pasó, el arca estuvo allí y el río estuvo seco. Pero en este caso, el arca del pacto venía detrás de su gente, en esta comitiva. Porque Dios lo hace como quiere. Dios lo hace como quiere. No nos pide permiso, no nos avisa, sus planes son perfectos. Él es el dueño de los planes y de los planos. Y siempre lo va a hacer diferente. Esto es lo que abracé. Siempre lo va a hacer diferente, porque Él es Dios, porque Él es un misterio. Y cuando nos acostumbramos a ver cómo Él obra en nuestras vidas, Él ya lo cambia todo, porque Él nos invita a movernos en fe. Cuando nos acostumbramos a orar de una manera, a recibir de una manera, estamos trabajando en una especie de religiosidad. Ya está, el rito, nos acostumbramos, y Dios no es así. Dios es un Dios vivo, es un Dios que se mueve, su presencia es un río, fluye. Cuando nos acostumbramos al rito, cuando nos acostumbramos a Él es así, nos estancamos y la presencia de Dios nos invita a fluir,
a movernos, al cambio, al hacer. Yo pensaba hoy cuando terminaba de bosquejear el programa de hoy, de algunas cosas que escribí este fin de semana en un libro que estoy terminando. Y hay un capítulo donde hablo de perder la esperanza. Porque también hay que hablar que en las situaciones difíciles, aun cuando estamos y vivimos abrazados a la fe, a veces se pierde la esperanza. Y cuando perdemos la esperanza, lo estamos perdiendo todo. Comenzamos a perderlo todo. Porque cuando uno pierde la esperanza, deja de moverse esperando en Dios. Es decir, deja de moverse en fe y comienza a caminar fuera del propósito, fuera del camino que Dios marcó para llegar a las promesas. Cuando uno pierde la esperanza, comienza a perderlo todo. Por eso creo que este es el tiempo para que comencemos a movernos de manera diferente. Dios es un Dios de cambio. Dios es un Dios que fluye en nosotros. No se estanca. No nos estanquemos porque estamos encerrando la presencia de Dios y la presencia de Dios nos encierra, fluye, cambia. Por eso Dios siempre lo va a hacer de manera diferente. Dios nos sorprende una y otra vez. Y cuando ya nos acostumbramos, viene otra vez esa intervención repentina que todo lo cambia. Por eso yo pensaba hoy, este pueblo que primero, de alguna manera, sitió espiritualmente la ciudad. La sitió durante 6 días, 7 días. Y luego la tomó. Así tiene que ser en tu vida. Así tiene que ser en mi vida, en nuestras vidas. Los obstáculos, los desafíos, siempre. Antes de la promesa estaba Canaán, allí nomás. Pero hubo un gran desafío. La gran ciudad de Jericó estaba en el medio. Dios ya sabía que ya estaba eso, las murallas que ya estaban derribadas. Pero el pueblo lo tenía que hacer. Por eso yo leía las instrucciones y yo creo que hasta Josué también. Por eso un hombre de guerra con una estrategia loquísima, porque Dios hace cosas que escapan a nuestra lógica. Y a veces nos vamos a preguntar o te vas a preguntar, ¿esto es necesario? ¿Esto lo tengo que hacer? Señor, Y sí, porque las cosas de Dios se escapan a lo humano, a lo que pensamos. Él es extraordinario y es sobrenatural. Jamás va a hacer las cosas como esperamos ni como queremos nosotros hacerlas. Él es Dios y te va a mandar y me va a mandar. Y vamos a preguntar y nos vamos a repreguntar. Pero Él viene de allá. Él sabía que estaba Canaán y sabía que las murallas iban a caer. Pero los mandó igual. Pero te va a mandar igual. Pero me va a mandar igual. Por eso no es lo que vemos, sino lo que viene. En este tiempo, yo quiero y queremos que recibas esta palabra de parte de Dios. Para este tiempo, para este año 2025. Yo abrazo esta palabra de parte de Dios para este año 2025. Es un año de conquista, pero también un año de restitución. Y cuando el Señor restituye es porque hay cosas que se perdieron. El Señor no restituye algo que no estaba. El Señor te restituye algo que perdiste. Y cuando el Señor restituye, te devuelve algo que perdiste, no te da lo mismo. Te da algo nuevo. Porque las cosas en Él son todas hechas nuevas. Por eso yo no sé si estás pasando por un momento de dificultad y estás frente a una situación donde pensás que ya todo está perdido. Donde las cosas que esperabas de parte de Dios no llegaron hasta hoy, se complicaron, no sabes cómo salir de ese callejón emocional, espiritual, económico, familiar. Ahora yo quiero que sepas una cosa, que en los últimos kilómetros, en los últimos metros de alguien que está corriendo una maratón o una larga carrera, es lógico que uno se canse, que uno se agote, que uno parezca que no llega, que ya no da más las fuerzas.
Ahora el Señor nos manda a sitiar los obstáculos, a tomar los desafíos. Y allí ya está la victoria. Por eso no es lo que ves, sino lo que viene. Los desafíos de Dios, muchas veces la oposición que parece que se manifiesta como oposición, pero muchas veces es en realidad para que podamos sacar a la luz todo lo que aprendimos de aquellos desiertos. El pueblo hebreo venía de 40 años de desierto. Llegó el momento de obedecer. Instrucciones locas, pero había que obedecer. Parecía muy extraño lo que se estaba demandando de parte de Dios, pero lo tuvieron que hacer. Y finalmente las murallas cayeron. Este es el tiempo quizás de que todo lo que aprendiste en el desierto, en tus procesos, en tu tiempo difícil, que salga a la luz, que comiences a demostrar, que comiences a usar, que comiences a fluir en todas aquellas cosas que Dios te preparó en un desierto, en un proceso, en un tiempo difícil, porque la victoria ya está asegurada. El Señor viene de allá y te está acompañando a atravesar, a sitiar el obstáculo, el desafío y a tomar la victoria que ya es tuya de parte de Dios. Que tengan una buena semana y que esta palabra haya sido de bendición, de edificación para ustedes y la activen en sus casas y la puedan compartir con otros también. Dios los bendiga y hasta la próxima semana.